el poder por el poder. Hace tiempo tengo la sensación, empiezo diciendo en este texto, que el impulso transformador que marcó a la llamada 4T o cuarta transformación durante el primer trienio del gobierno de López Obrador, que a mi juicio es cuando se dieron los cambios más relevantes de esa administración. De hecho, tengo dos libros sobre el tema. Uno es Geografía, claves para descifrar el rompecabezas, que es un libro colectivo, y otro es, uy, ya hasta se me olvidó, bueno, está publicado en Editorial Océano. Eh, para mí ahí se dieron los cambios más importantes, las reformas más importantes en el mundo laboral, en fin, varias de las que ya he hablado en otros momentos. Pero me parece que la narrativa de cambio, eh, la narrativa transformadora, parece haber ya dado de sí, pero también buena parte del entusiasmo que generaba esa narrativa, especialmente entre las generaciones más jóvenes que en 2018 se sumaron a la campaña, no buscando una posición de poder como hoy se suman muchos jóvenes a la campaña de Morena, de Claudia Sheinbaum, sino con una cosa mucho más altruista, diría yo, y más desinteresada y más comprometida y más entusiasta. Y yo me pregunto, ¿cuál es hoy la gran causa? ¿Cuál es hoy la gran promesa de la llamada cuarta transformación? A mí me queda muy claro que no hay en el horizonte mejor opción que votar por Claudia Sheinbaum y las utopías de Clara Brugada en la Ciudad de México para los chilangos. Yo creo que entre muchas otras cosas, hacerlo así, votar por Claudia, por Clara, votar por figuras como estas, pues garantizará, entre otras cosas, la continuidad de los programas sociales y la reducción de la pobreza, que es un logro muy importante de este gobierno. Pero, y otras cosas, ¿no? Que también es deseable que continúen. Pero algunos días me pregunto, eh, ¿será que hay que darle una mayoría a Morena y sus aliados en el Congreso? O en otras palabras, ¿sabrían Morena y sus aliados usar bien una mayoría de 2/3 en el Congreso como la que pretende? Yo sé que esta pregunta es provocadora y por eso la hago. Y sé que va a irritar a más de un cuatroteísta o obradorista religioso, como yo les llamo, pero creo que vale la pena hacerse esa pregunta. De hecho, yo creo que la responsabilidad de los obradoristas y especialmente ahora de los claudistas consiste justamente en convencernos de eso con buenos argumentos. O sea, convencernos de que vale la pena alcanzar darle a Morena esa mayoría de 2/3. ¿Por qué habríamos de votar por Morena con todo y sus aliados Partido Verde, por ejemplo, con todo y esos chapulines que cada día se cuelgan al proyecto, con todo y sus Ramírez Marín, con todo y sus Verónicas Caminos, con todo y sus Cuauhtémoc Gutiérrez, con todo y bueno, y todos estos personajes que se han sumado de forma pues oportunista al proyecto y que Morena hoy postula pues porque en muchos lugares se trata de ganar, ¿no? Porque se cree que ganando pues se va a lograr todo, ¿no? Aunque a veces sea ganar perdiendo, pero bueno. ¿Por qué? ¿Por qué habríamos de votar
por Morena con todo y ese tipo de alianzas, ese tipo de personajes. Eh, ¿Para qué? O sea, ¿para qué vale la pena votar todo Morena? ¿Para qué vale la pena esa mayoría de 2/3 que están buscando en la Cámara de Diputados, en el Senado, en las gubernaturas, etcétera? Pero hablando sobre todo del legislativo, para elegir por voto directo a los magistrados y ministros de la Suprema Corte, cuando sabemos que eso no va a cambiar nuestro putrefacto sistema de justicia, ni va a garantizar que se acabe con la corrupción, porque pues por el hecho de ser electo no se es menos corrupto. Hay experiencias de muchos políticos corruptos que fueron electos. O hago otra pregunta, para trasladar la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, cosa que digamos se ha hecho por necesidad, pero que en cualquier caso, pues la presencia de las Fuerzas Armadas no ha logrado solucionar la crisis de inseguridad en la que estamos y no necesariamente lo hará. ¿O para qué? Para aplicar el plan C, si mal no recuerdo, y reformar, digamos, nuestro sistema electoral. Qué mal que bien funciona y no es el principal problema del país. Para acabar con los organismos autónomos, como ha dicho el presidente, con todos los organismos autónomos, ha dicho eso. Eh, Porque bueno, yo podría decir, pues sí, hay organismos autónomos que no sirven, que no funcionan, pero hay algunos que sí. Ahí hay que ser un poquito como que más, hacer un poco más de matices, ¿no? Pero entonces yo por eso pregunto, pero bueno, suponiendo que fuera deseable acabar con los organismos autónomos porque no sirven de nada, ¿en qué va a cambiar eso nuestras vidas para bien? En caso de ser necesario acabar con los organismos autónomos. O sea, ¿dónde está el mensaje, la narrativa de cambio de que nos pueda entusiasmar, digamos, como nos entusiasmaba en 2017 que ganara López Obrador? Y digo todo esto porque si para esto quieren una mayoría, pues bueno, quizás yo diría, pues voy a ir a votar y les voy a dar su mayoría, porque pues, al final, ni modo que vote por el PAN, ¿no? Ni modo que vote por el PRI, ni modo que vote por el PRD. Pero tampoco sé si lo haría con un entusiasmo desbordante. Iría a darle todo el poder a Morena en las elecciones de este año y lo haría sin chistar y sin dudar, como lo hice en 2018, que voté todo Morena, pues sí, y muy convencido. No sé si ahora iría a votar igual de convencido por todo Morena, la verdad. Eh, y bueno, no sé cuáles podrían ser otras razones. ¿Qué más queda en el tintero? Garantizar aumentos del salario mínimo por encima de la inflación, como ha dicho el presidente. Bien, me parece bien. Ha hablado de una ley para garantizar, aprobar una reforma legal. No sé si dijo una ley o una reforma constitucional, pero que garantice que el salario mínimo tenga que actualizarse cada año por encima de la inflación. Bien, me parece bien. Pero no es la gran cosa. No es la gran cosa porque ya el gran paso decisivo se ha dado. Es duplicar el salario mínimo, ha crecido más del 100%. Entonces, ahí lo importante ya se hizo. ¿Cuál es? ¿Qué más vas a prometer que entusiasme ahí, en ese terreno, no? Eh, para reformar el sistema de pensiones, pues sí, bien, pero el planteamiento al menos debiera ser asequible y realista, porque lo que el presidente llegó a decir es que se trata de que los trabajadores se jubilen con el 100% de su salario. Y eso no es posible, no alcanza el dinero, y no solo eso no pasa ni en los países nórdicos. Creo que ahí se llegan como máximo a jubilar con el 70-80% de sus sueldos. En Europa continental es como entre el 50 y el 60, creo. Como por qué México podría hacerlo del 100, ¿no? Entonces, bueno, si es una propuesta, pues estaría bueno que se haga una propuesta que sí se pueda lograr y que no nomás sea para que el Congreso la rechace, ¿no? Y luego quede como que el Congreso es el malo y pues al final
Bueno, sí, queda como que el Congreso es el malo, pero pues nunca se aprueba una reforma que podría beneficiar a los trabajadores, que es lo que tiene que importar, ¿no? Entonces, bueno, yo digo en este artículo que los invito a leer en el Universal, que es cada vez más urgente que yo creo que ahora, pues que Claudia Sheinbaum adopte una narrativa que emocione y que nos mueva y que nos conmueva. Es cierto, todavía no empezó formalmente la campaña, no se pueden hacer propuestas, no es el momento para hacer propuestas, de hecho pueden penalizar a los candidatos para hacer propuestas. Y es cierto también que el programa de gobierno todavía se está elaborando, lo tiene a su cargo Juan Ramón de la Fuente. Este, todo eso es cierto, pero no nos escudemos en formalismos ni en cuestiones legales, porque todos sabemos que las cuestiones legales, y más en lo electoral, se las pasan siempre los partidos por el arco del triunfo. Y bueno, de hecho, en su discurso de cierre de precampaña, Claudia enumeró varias cosas que haría, pero eran repeticiones del discurso de López Obrador. Yo creo que hace falta que un discurso que nos llegue al corazón, y ese discurso no puede ser simplemente el discurso de la continuidad. No puede ser el discurso de la continuidad, porque aunque estratégicamente y electoralmente a Claudia eso le pueda ayudar, porque pues obviamente o sea, ella necesita conservar el voto duro obradorista, que es un voto que quiere, digamos, continuar por este camino. Pero yo creo que la simple continuidad no es suficiente. Sí, claro que tiene que haber continuidad, pero no es suficiente la simple continuidad, porque el proyecto obradorista, en mi opinión, ya dio de sí, ya agotó su beta transformadora, ya se lograron las transformaciones más ambiciosas o importantes que se planteaban, y porque hoy ya no tiene, creo yo, ese proyecto, un programa ambicioso, ni algo que le permita ir mucho más allá de la simple personalidad de Andrés Manuel López Obrador. Incluso, pues yo diría de un cierto culto a la personalidad. Y hablo de culto a la personalidad y me hablo a mí mismo, porque miren acá, tengo un cuadro, nada más para que vean ustedes, a ver si se ve, nada más para que vean. O sea, este, todos hemos sido parte de ese culto, ¿no? No lo digo de forma derogatoria. Eh, pero creo, y ya con esto los dejo, que la actual clase gobernante, eh, obradorista, molinista, tiene que explicarnos por qué y para qué quieren mantener el poder. Se trata de mantener el poder por el poder mismo. Pues sí, en el caso de algunos candidatos y de políticos profesionales, seguramente es así. Eso es lo que quieren. Pero en el caso de los obradoristas convencidos, de la gente de izquierda, de los que no abrazan el cinismo, de creer en el poder por el poder mismo, pues creo que hay que explicar para qué quieren conservar el poder. Y no es menor, la verdad creo que no es menor. A mí me parece que, o bueno, estamos viendo que la dirigencia de Morena, la propia Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, pues hoy nos recetan un pragmatismo radical que está dominado por el mantra de que hay que ganar el país por 2/3, ¿no? Pues bueno, yo creo que ese mantra, ese objetivo, ese pragmatismo electoral, ultra pragmatismo a veces, sería mucho más digerible para algunos de nosotros, para quienes nos consideramos izquierda, etcétera, si hubiera respuestas más convincentes de para qué quieren el poder. O sea, yo no soy alguien que abrace el purismo y que creo que siempre en política hay que tener una dosis de pragmatismo, pero eh, es más fácil entender eso cuando hay
pues sí, un fin que justifique esos medios. Entonces, en ese sentido, creo que hay que convencer de eso y para eso hacen falta mucho más que consignas. Consignas del tipo construyamos el segundo piso de la cuarta transformación o continuidad con cambio o ese tipo de frases que solo son frases, ¿no? Hace falta mucho más. Bueno, yo espero que esto se vaya logrando, que cuando se anuncie el nuevo programa se logre superar eso, pero tú puedes tener un programa muy bonito y eso no necesariamente significa un discurso y una narrativa, son cosas diferentes. Este, eso para mí es lo que le está faltando a la 4T. Yo espero que en los próximos meses se logre ir superando. Gracias, gracias. Me pueden seguir en mi Twitter, Hernán Gómez B de Bueno, en el canal de Hernán en YouTube, en mi fanpage, en Facebook y donde más me pueden seguir. Bueno, estoy los miércoles en MBS con Luis Cárdenas y Juan Ignacio Zavala. Los domingos me pueden leer en el Universal. Y pues ahí estamos. Gracias, gracias y saludos.